te baja el internet. Ok, ya está Yuleisi aquí. Vamos a que ella pueda dar su exposición. Cada vez que abro una diapositiva, esa ruedita empieza a dar vueltas. Significa que está bajo el internet. Ok, Yuleisi, como ya puedes ver, mira si ya puedes ver las diapositivas. Me levantas la manito. Para que puedas empezar con tu exposición. Está bajo el internet. Ok, Yuleisi. Empezamos. Okay. Ok, sí, ahí puedes empezar. Okay. Buenos días. Mi exposición es sobre la crónica. ¿Qué es la crónica? Es la denominación de un género literario que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico según los tiempos. La palabra crónica viene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego cronos, que significa tiempo. La estructura de la crónica. La estructura formal de la crónica es completamente libre, aunque se distinguen 4 partes. El titular. En él se atrae la atención del autor. Este puede ir acompañado de un subtítulo. La presentación e introducción. Puede ser un párrafo o más dependiendo de la intencionalidad y el gusto del autor. Su finalidad es atraer al lector, por eso tiene que resultar atractivo y eficaz. Se resume el tema o la tesis del escrito y se brinda información sobre el contenido del texto. El desarrollo de contenido o cuerpo. Aquí se desarrolla la información presentada en el titular y párrafo inicial. Se responde a las 6 preguntas básicas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Según la importancia que cada una de ellas tenga. Conclusión. En ocasiones, el cuerpo termina con una conclusión, frase o párrafo de cierre. La conclusión tiene una función particular, la de dejar un buen recuerdo, enviar un mensaje que resuma el sentido del escrito y dar a la lectura un sentido de plenitud. Características de las crónicas. Los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron. Se pueden narrar a menudo por testigos presenciales o contemporáneos, ya sea en primera persona o de tercera persona. Se utiliza un lenguaje sencillo, directo, muy personal y emite un lenguaje literario con uso reiterativo de adjetivos para hacer énfasis en las descripciones. Emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y tiempo. La crónica lleva cierto distanciamiento temporal, a lo que se le llama escritos históricos. Los tipos de crónica. Según su contenido o tema, crónicas de suceso, crónica negra o crónicas tribunales, crónicas políticas, crónicas deportivas, crónicas de sociedad, crónicas de viaje, según el enfoque o intención de cronista, crónica informativa o blanca, crónica interpretativa u opinativa. Gracias. Ok, entonces chicos, hemos repasado porque ya habíamos visto con anterioridad lo que era una crónica. Y mañana que tiene exposición Cotrina, Daniela Coveña, y así ellos no den sus exposiciones, mañana vamos a traer ejemplos de cada uno de ellos. Mañana tengo ejemplos de crónica, ejemplos de una noticia, ejemplos de entrevista y ejemplos de reportaje. De aquí, el lunes le toca, a ver, jueves y viernes le toca a Mía. Si Mía tampoco se conecta, igual vamos a traer un ejemplo de cada uno de estos tipos de textos expositivos. No sé cuántos de ustedes han visto este programa de Crónica Roja en el canal 10. Bueno, antes se llamaba Crónica Roja, no sé ahora cómo, si estén o ya no estén dando porque ya no puedo ver ni noticias. Entonces, la crónica lo que consiste es una recopilación de hechos. Cuando es crónica roja, porque según el tipo de crónica es actual y tiene que ver con el ámbito de la parte negra de la sociedad, digo yo, con lo que es violencia.
Pero si hablamos de crónica en general, es una recopilación de hechos históricos, es decir, del pasado, narrados en un orden cronológico. Un orden cronológico es desde antes hasta lo actual, según los tiempos. La palabra crónica, como decía Lacey, proviene del latín. Recuerden que nuestro idioma proviene del latín y una combinación del griego, del latín vulgar, que era el que se utilizaba, y del latín crónica, pero con la C y la H, que a su vez se deriva del griego, que significa tiempo. Entonces, la crónica es de tiempo atrás. Y tiene una estructura, que es la estructura básica de los textos expositivos: el titular, la presentación, que es la introducción, el desarrollo, que es el contenido de toda la crónica, por cierto, la conclusión. Una crónica siempre debe tener un título llamativo, que despierte la atención del lector. Esta estructura es la fundamental en todos los textos expositivos, ¿verdad? Y en la presentación e introducción, es presentar el tema. Una cosa es el título, que debe ir relacionado con el tema, pero en la presentación o introducción, usted presenta el tema que va a desarrollar. Es decir, el tema en el cual se ha direccionado el autor y va a desarrollar toda su crónica. Usted le hace un pequeño preámbulo allí. En el desarrollo, que es el cuerpo, deben estar las 6 preguntas básicas. Lo mismo se hace para la noticia. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y cada una de estas se van desarrollando. Luego está la conclusión, que es el toque especial para finalizar un escrito. Puedes hacer un extracto de todo lo que vistes, puedes dejar abierta alguna pregunta, puedes dejar una cita también, y hacer que esta crónica finalice con un mensaje también a la conciencia, que llame la atención y diga qué buena crónica ha hecho este hombre o esta mujer. En las características siempre va a ser hechos que se narren según el tiempo, por eso es de manera crónica, ¿sí? Del pasado, del presente. Aún puedes hacer una crónica pensando en lo que puede pasar mañana. Se pueden narrar, a menudo lo escriben personas que han sido testigos presenciales o testigos que han ido a buscar la información directamente de donde se dan los hechos, han escuchado testimonio de personas que estuvieron allí, de familiares o de personas que fueron parte de algún acontecimiento o hecho, y también lo puedes narrar en primera o en tercera persona. Se utiliza un lenguaje sencillo, directo, claro, preciso, para que el lector pueda entender y comprender lo que se quiere dar a conocer a través de la crónica. Por eso puedes utilizar adjetivos y mucha descripción. Por ejemplo, y el joven delgado, mal vestido, estaba todo cortado, arañado, cuando pasó por aquel túnel oscuro. Mire cómo va describiendo túnel oscuro y solitario. Entonces, le colocaste adjetivos al joven y describes a él como persona y describes el lugar donde él va a caminar o está cruzando o está yendo por allí. Entonces, los adjetivos tienen que ir enlazados con las descripciones del lugar donde se va a desarrollar el acontecimiento. También va a emplear verbos de acción. Caminó, se lanzó, la multitud gritaba. Entonces, estas descripciones o verbos en acción permiten que el lector se interese en la lectura. La crónica lleva cierto distanciamiento temporal a lo que se le llama escritos históricos, porque eso viene desde hace
tiempo atrás. Entonces tú puedes hacer una recopilación desde el pasado, como yo les decía, hasta traerlo al presente. Es como un tema de evolución, del cambio que ha habido desde la antigüedad hasta la actualidad. Y aquí están los tipos de crónicas, de contenidos o de temas específicos, si son políticos, deportivos, sociedad. Por ejemplo, si yo les digo, bueno chicos, vamos a hacer una crónica de las Olimpiadas. Las primeras Olimpiadas se dieron en Grecia. Ese es el origen de las Olimpiadas, en Grecia. Entonces, en el siglo antes de Cristo, pues chicos. Entonces yo le digo, vamos a hacer una crónica de las Olimpiadas. Y usted va, investiga todo esto, tiene una recopilación y ahora sí, usted va a hacer su texto expositivo. Vamos a hablar sobre las Olimpiadas, si es en el ámbito deportivo. Si es en el ámbito político, vamos a hablar, chicos, de la Revolución Francesa. Entonces, nos vamos a ir a la Revolución Francesa, que eso pasó allá en el siglo XVI, por ejemplo. Entonces, nos vamos hasta el siglo XVI de la Revolución Francesa, el siglo XIII, y recopilamos toda la información y traemos la Revolución Francesa a nuestra actualidad. ¿Por medio de qué? Por medio de una crónica. Mire, ya les estoy dando tema porque les voy a enviar a hacer una crónica, pero el día viernes se los digo. Usted va a elegir si va a hacer una crónica, si va a realizar una noticia. A mí me encantan las crónicas, les cuento. Si puede hacer un informe usted puede hacer de cualquiera de estos temas. Así que usted puede hacer un informe, una crónica, un reportaje, una entrevista. El día viernes le voy a dar a elegir y lo vamos a trabajar para el día martes de la próxima semana como taller. Entonces vaya pensando, si quiere hacer una crónica, mañana les doy ejemplos de los demás textos expositivos y usted va a elegir qué tipo de texto vas a realizar. Por ejemplo, ya les estoy dando ahí un tema de alguna revolución, de las Olimpiadas, de pronto puede buscar algún tema como la evolución del hombre. Entonces, esos son temas, un tema que a usted le llame la atención y que nunca pasan de moda. Nunca pasan. Por ejemplo, cada 4 años son las Olimpiadas y todo el mundo se recuerda que las primeras Olimpiadas se dieron en Grecia, allá en el Olimpo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, son temas que nunca van a pasar de moda. Y si hablamos del enfoque o intención del cronista, está la crónica informativa o la crónica blanca y la crónica interpretativa, o también hay crónica en la cual usted puede dar su punto de vista. Crónica de opinión, la crónica roja que daban en el canal 10, que no sé todavía, esa es una crónica de opinión porque los periodistas pueden dar su punto de vista. Ok, Yulei, si tienes tu nota, hija, por tu exposición del día de hoy. Déjame ponerla por aquí. Ok. Ok, chicos. ¿Tienen alguna preguntita hasta aquí? Háganla ahora. No tienen ninguna pregunta, entonces vayan pensando en sus temas. En un tema que les llame la atención, que venga del pasado, pero que siempre lo tengamos presente. Por ejemplo, a mí ¿sabe cuál me gusta? La parte del Imperio Inca. Me llama mucho la atención el Imperio Inca, saber cómo se desarrolló en toda América del Sur. Cómo empezó desde Perú y fue hasta Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia. Entonces, me gusta también el Imperio Maya, el Imperio Azteca, cómo estos imperios crecieron. Hemos visto civilizaciones, pueden escoger una civilización china, civilización hindú. La hindú no me gusta, pero si a ustedes les gusta. La Mesopotamia, la civilización griega, me fascina, la civilización griega tiene muchas cosas que aportarnos a nosotros. El Imperio Romano. Si que ustedes quieren hablar de matemática, pueden hacerlo también. Hablar quién inventó allá las matemáticas, la geometría. Ustedes pueden elegir el tema que deseen. Si quieren en ciencias naturales, el origen del universo, todo con respecto a cualquier tema, usted puede elegir para realizar un texto expositivo. Pero ya sabe, usted mismo le va a colocar su título. Usted no va a copiarle el título a nadie.
como usted va a hacer su texto expositivo, usted va a crear su título. Ya sabe el tema, ahora sí le crea un título y va desarrollando la introducción, el desarrollo y la conclusión de su texto expositivo. El día viernes me dicen su tema y el día martes comienzo a revisarlo. Va a ser cortito, ya saben, siempre un borrador y luego ya usted lo puede escribir después del borrador, así como hicimos en la clase pasada. ¿Tienen alguna preguntita hasta aquí, chicos? Si no, los dejo. ¿Tienen alguna preguntita? Háganlo ahora. ¿Alguna preguntita? Ok, ¿no tienen ninguna preguntita? El día de mañana no se olvide, por favor, aunque no están aquí, por cierto, pero ya voy a dejar grabado. Daniela Coveña y Cotrina, ellos tienen exposición para el día de mañana.